a lo mejor me enganche, ¿no? En una relación de pareja con una persona narcisista. Pero ¿qué pasa cuando la persona narcisista es tu mamá o es tu papá? Tienen que aprender a poner límites, ¿no? Claro. Que los para protegerse. Es una cuestión de autocuidado. Porque a veces dices, no es justo. Le di todo, le estoy dando todo. Todo lo que yo no tuve. Todo lo que yo no tuve, todo lo que a mí me hubiera gustado tener. ¿Cómo lidiar con una mamá narcisista? ¿Cómo lidiar con un papá narcisista? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta si estamos construyendo humanos narcisistas o no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta, como siempre, presentándoles un episodio más con alguien espectacular, alguien que me ha enseñado muchísimo, es mi maestra. También les he traído puro maestro, ¿verdad? Pues es que es importante que sepan de dónde viene también mi pensamiento y por qué me gusta también ese pensamiento, ¿no? Samantha Barocio es extraordinaria persona. Tienes un montón de conocimiento, de diplomas que avalan tu conocimiento, como el de psicología, máster de programación neurolingüística, máster hipnosis. Tenemos un poquito la misma carrera, porque sí, hemos sido maestra, alumna y compañeras de estudio. Y me encanta. Ella también se dedica a la formación de padres de familia un poco con un proyecto que se llama Help, I Am a Mom. Así que pensamos muy bonito, muy igual, cada quien con su técnica, con su estilo, desde su trinchera, pero las dos con una misma misión. Y ese pero en programación neurolingüística, que tiene mucho significado, tiene todo el significado dentro de esta frase y es, pero con una misma misión, ayudar a los niños a tener un futuro mejor. Así es. ¡Ay, qué emoción! ¡Ámola! ¡Ámola! Muy bien, Sam, dime, ¿qué más quieres decir de ti? ¿Quién más eres? Eso, con eso que dijiste es suficiente. Puedo decir, sí, eso que dijiste es suficiente. Yo siempre he pensado que mi misión es ayudar a los papás y a las mamás a educar de manera distinta, ¿sabes? A no repetir patrones dañinos del pasado. Fíjate que hay muchas cosas. Una frase que repito siempre, y lo digo mucho en los medios de comunicación, en las entrevistas que me hacen y todo, y es que hay una situación que lastima mucho a las mamás, que es esta idea de que la maternidad es cuestión de instinto. Y les digo, no, la maternidad o esta sabiduría parental también se aprende y se nutre. ¿Tú qué opinas de eso? Estoy totalmente de acuerdo. Algo que yo repito frecuentemente a mis alumnas es la idea de que la maternidad es nada más un rol, ¿sabes? O sea, es un rol dentro de una cantidad enorme de roles que las personas tienen, pero socialmente nos han metido en la cabeza que el rol de las mamás es ser mamá y se acabó la amiga, la pareja, el individuo, ¿no? O sea, se acabó la mamá trabajadora, se acabó, o sea, se acabó la persona que trabaja, se acabó la persona que tiene hobbies, que tiene amigos, que tiene una pareja, ¿sabes? Y entonces eso tiene un efecto enorme en la carga emocional tan grande que tienen las mamás. Entonces, desde ese lugar, pues obviamente, socialmente, pues es bien fácil echarle toda la carga a las mamás y decir, no, pues es tu rol, es que tú tienes el instinto, yo no. Tú tienes el útero. Tú eres la del útero, tú encárgate, ¿no? Pero en realidad, por supuesto que se aprende. Por supuesto que es un rol que se aprende y también estoy de acuerdo en que no tiene que ver con el instinto. ¿Cuál es el pretexto o la frase más utilizada por las personas que pueden llegar a ti y que no se quieren dejar ayudar, que no entran, o sea, que saben que tienen un problema, que quieren arreglarlo y que nada más no lo hacen? ¿Cuál es el pretexto más grande que ponen? Así soy, así me educaron, así soy. Pero tenemos que entender, el otro día estaba escuchando una conferencia y decían, tenemos que entender que la persona no es participio, es gerundio. Fíjate qué interesante, ¿no? ¡Qué bonita manera! Qué bonito. Entonces estamos en constante trabajo, en constante construcción y no se vale decir, pues es que así soy, así me educaron. Pues si nos quedáramos con eso, pues entonces, ¿qué clase de ser humanos seríamos? Nosotros tenemos
como un bagaje que nos da como el primer empujoncito, pero desde mi perspectiva es nuestra responsabilidad trabajar sobre eso y sobre todo analizar si los resultados que yo estoy teniendo en este momento en mi vida pues no son lo que yo esperaba, pues me tengo que mover del lugar, no me puedo quedar en pues, que todos los demás se acomoden y pues chin, ¿no? Así soy. Creo que es una gran excusa para no moverse del lugar y no es útil para nadie. Nosotros como sociedad estamos preguntándonos de qué manera poder ayudar o poder cambiar las cosas. Nos quejamos mucho del gobierno, nos quejamos mucho de las instituciones, de la falta de educación y todos terminan diciendo, pues sí, pero la educación empieza en casa y yo ahí no me puedo meter. Sí. Eh, yo estoy segura que nosotros podemos hacer una diferencia desde cualquier lugar. O sea, la idea es la intención que tú tengas, ¿sí? Entonces, yo pienso que el cambio se genera desde el individuo, estés donde estés. Simplemente, nada más, o sea, dándote un ejemplo, yo no soy mamá y tengo 20 años dedicada a apoyar a padres y madres de familia. Yo podría decir, híjole, chin, pues es que yo no soy mamá y cómo voy a meter en eso, ¿no? Bueno, pues me he preparado, no soy mamá, pero entonces me he preparado y he trabajado un montón en eso y he utilizado mi propia experiencia como hija para ayudar a los padres de familia también, ¿no? Y entonces empezar a generar cambios dentro de la familia. Pero pues si nos quedamos con que, pues es que la familia, pues entonces nadie haría nada, ¿no? O sea, si nos pusiéramos en la posición de que, ay, pues es que como los papás no hacen nada, pues yo no puedo hacer nada, pues entonces, pues vamos a sentarnos todos a no hacer nada, ¿no? Qué difícil es, ¿verdad? Claro. Porque tenemos una responsabilidad muy grande, todos, o sea, no nada más nosotros como terapeutas o como guías familiar, resolvedores de problemas, no sé cómo decirlo, como terapeutas familiares, eh, pero todos los que nos están viendo, cuando estás actuando y actúas o te comportas de una manera responsable, sabiendo que hay alguien que te puede estar viendo, ¿no? Yo creo que ahí podemos hacer la diferencia. ¿Tú qué opinas? Por supuesto. De hecho, hay un estudio que se hizo en los 70 bien interesante y que yo frecuentemente se lo comento sobre todo a los maestros cuando trabajo en escuelas. En este estudio se tomó una población de niños súper vulnerables, ¿sabes? Súper vulnerable. En una comunidad en donde había todo lo que te puedas imaginar, o sea, ¿no? Desde ¿cómo se llama? Tráfico de drogas, prostitución, sí, violencia, Todo lo que todo nadie lo, quisiéramos todo para lo que, nuestros hijos. exactamente, todo eso. Y entonces se consideraba pues que todos estos niños eran pues, obviamente niños que estaban en riesgo, ¿sí? Y entonces hicieron un estudio longitudinal y evaluaron a estos niños en diferentes áreas, ¿sabes? Y entonces a lo largo de la vida los fueron evaluando y entonces los evaluaron, por ejemplo, en nivel académico, o sea, hasta qué nivel académico llegaban, si tenían un trabajo estable, tema de salud, o sea, tanto salud física como salud emocional, estabilidad económica, los evaluaron también en si tenían o no una familia, ¿sabes? O sea, como ciertos indicadores de que podían, de cierta manera, salir adelante, si habían estado o no en la cárcel, ¿no? Si tenían este récord criminal o no. Y entonces, después de 50 años, el estudio duró 50 años. Y entonces, cuando los estudian, ¿sí? A la edad de los 50 años, encuentran que hay un grupo de niños que salió adelante, ¿no? Que no cayó en drogas, que no tiene récord criminal, que tienen un trabajo estable, que de cierta manera podrían decir que fueron casos de éxito dentro de esa comunidad tan difícil. Y encontraron que lo que hacía la diferencia entre unos y otros era que esos niños habían tenido un adulto significativo en su vida que los había mirado con ojos diferentes, que les había hecho creer que podían hacer las cosas distintas. Y ese adulto significativo no necesariamente había sido el padre de familia. Ese adulto significativo podía haber sido el profesor de básquetbol, la maestra de música, ¿sabes? La vecina, Claro. la vecina que les echaba ojo, un policía, ¿no? El policía de la comunidad, o sea, podía haber sido cualquier persona y no necesariamente un adulto de la familia. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, como tú lo decías, no sabes en qué momento tú vas a ser el adulto significativo en la vida de alguien.
Entonces, yo, desde mi perspectiva, es nuestra responsabilidad actuar de la mejor manera, tratando de dar el mejor ejemplo, porque no sabes quién te está mirando. No sabes para quién tú vas a ser un ejemplo así. Totalmente. Y fíjate que ayer estaba hablando yo con una doctora que es médico, es cirujano, pero además trata a los pacientes con estas psicopatologías, ¿no? Estudia psicopatología y demás, y trata a los pacientes de manera integral, ¿no? No nada más con la parte médica, sino que también los trata psicológicamente porque también es terapeuta, ¿no? O sea, se involucró en eso para poder ir a la par y poder pues sanar, ayudarle a sanar de una manera integral a sus pacientes, no nada más por la parte de salud, pero también involucrándose en la parte emocional, entendiendo que están intrínsecamente relacionados, ¿no? Y justamente ayer le estaba diciendo, es increíble cómo hoy en día la enfermedad más común es la intolerancia a la lactosa y la intolerancia al gluten, teniendo en consideración que la intolerancia a la lactosa viene de las heridas emocionales maternas y la intolerancia al gluten de las heridas emocionales paternales, ¿no? ¿Y cómo se ve esto reflejado dentro de la vida? No sé por qué, no sé por qué, pero en mis redes sociales me aparece un montón de información sobre los narcisistas, el narcisismo. No sé por qué. Yo creo que... A ti y a mí. ¿A ti también? Sí, también. ¿Sabes? De hecho, justo estaba hablando con mi hermana hace unos días y me decía, oye, ¿qué onda con el narcisismo? Dice, cada vez lo veo más. Por lo menos cada una de mis amigas, por lo menos una ha tenido una relación con un narcisista. Está impresionante. Y fíjate que estoy lanzando ahorita mi canal de YouTube, bueno, 2 canales de YouTube, y en donde voy a estar hablando de las madres narcisistas. Porque si bien este es un trastorno de la personalidad, ¿no? Ahorita vamos a hablar de qué es el narcisismo. Si bien es un trastorno de la personalidad, que los hace personas que padecen de sus facultades emocionales. O sea, son incapaces, punto, se acaba, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo lidiar con una mamá narcisista? ¿Cómo lidiar con un papá narcisista? ¿Cómo ayudarles a los hijos a sobrevivir de eso? ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta si estamos construyendo humanos narcisistas o no? Empezamos por el principio, querida Sam. Fíjate que antes de empezar a responder lo que estabas diciendo, justo estaba yo hablando con una amiga y me decía que, bueno, uno de sus profesores de psiquiatría decía que una de las enfermedades de estos tiempos es precisamente el narcisismo. Y entonces me hace sentido, ¿no? Entonces me hace sentido que a cada rato nos encontremos, ¿no? O sea, esa necesidad de entender qué es el narcisismo, o sea, ese Instagram lleno de cosas, de tips para lidiar con una persona narcisista, cómo darte cuenta que estás con una persona narcisista, ¿sabes? Y creo que nosotras que estamos en el mundo de apoyar a los padres de familia y como consecuencia a los niños, a los adolescentes, etcétera, pues creo que parte de nuestras funciones es enseñarles cómo, lo que tú decías, cómo sobrevivir a eso, porque las heridas que pueden causar son irreversibles muchas veces. Son muchas veces irreversibles y, o sea, de por donde lo veas, te marca. Dolorosísimas. Por donde lo veas, te marca. Pues empecemos por el principio, que es el narcisismo. Pues sí, como tú dices, es un trastorno de la personalidad. Aquí la cuestión es, no nada más tenemos a los narcisistas, ¿no? Con este trastorno psiquiátrico diagnosticado, sino también tenemos estas personas con rasgos narcisistas, que a lo mejor no cumplen con todo el perfil, pero que también andan allá afuera lastimando gente, ¿no? Entonces, estas personas tienen una gran dificultad, como tú decías, una gran dificultad emocional. Tienen una falta o una capacidad muy baja, una falta de limitada empatía por el otro, ¿no? De poder entender cómo tus acciones afectan al otro.
son personas que son incapaces de ver más allá de sí mismos, ¿sabes? Son personas que encuentran, como dice el dicho, la paja en el ojo ajeno, ¿no? Pero no ven el palo en el suyo. Entonces, pues son personas obviamente muy lastimadas, por eso desarrollaron ese trastorno de personalidad, pero que pues desafortunadamente van por la vida manipulando a las personas, ¿no? Dañándolas emocionalmente y, y marcando a los hijos, ¿no? Marcando a los hijos o a las parejas. Entonces, si están lastimadas, ¿cómo se lastima a una persona para que se incite o para que pues, se convierta en una persona narcisista? O sea, ¿en dónde está en esa conversión o esa educación hacia este rasgo de personalidad? Sí. No me considero una experta en este tema. Yo te platico Aquí estamos platicando con cafecito. Con lo que yo sé, ¿no? Y ahorita lo que yo también. Claro. Lo que yo entiendo desde esta perspectiva es que son personas que no fueron vistas en la infancia, ¿sabes? Que son personas que a lo mejor se esforzaron mucho por ser vistas, que se esforzaron mucho por sobresalir, por complacer a los papás, y sintieron que ese esfuerzo no fue reconocido, ¿sabes? Que no fue validado. O sea, esta herida de no ser suficiente. Exactamente. Entonces, crecen, ¿no? Desarrollando esta parte opuesta. Ok, entonces, a mí no me veían, pues entonces voy a hacer que me veas, ¿sí? Voy a hacer que me veas. Entonces, desde esa perspectiva, pues todos los demás somos diminutos y todos los demás no tenemos el mismo valor que tienen ellos. Totalmente, y creo que tiene que ver también los dichos dicharacheros de las abuelas, ¿no? Los dichos dicharacheros de las abuelas, que es de que le haga daño a mi familia, que le haga daño a la suya, ¿no? Otro dicho dicharachero podría ser más vale viejo por conocido que no. Sí, que nuevo malo por conocer. Conocido que bueno por conocer. Ajá, podría funcionar también en el sentido de que te prefieres quedar en esta idea de que así se hacen las cosas en vez de tratar de hacerlo distinto porque no sabes cómo se haría distinto por este aprendizaje de los padres, ¿no? Heredado de los padres. Otro dicho dicharachero podría ser el del gandaya, ¿cómo dice? El que Dios lo acompaña, el que agandalla, Dios lo acompaña, o algo así, ¿no? No sé, no me lo sé. De que, hay uno de que... Ah, sí. ¿El que no apaña, Dios no lo acompaña? Ese, o algo así, o estamos No, como no el Chavo del Ocho. ¿Cómo se llama ese? Espérate, Chicharo, no te enojes. Es que Chicharo es el que edita mis libros, mis videos. Entonces es, el que apaña, Dios lo acompaña. Dios lo acompaña. Ajá, entonces va. El otro dicho dicharachero de la abuela, el que apaña, Dios lo acompaña. Y entonces yo creo que ahí empiezas a disociarte de la empatía de los demás, de las necesidades de los demás, de esta pues, necesidad humana de supervivencia, entendiendo que todos nacimos en una comunidad y no sobrevivimos solos. Y entonces esta pequeña guerra, tal vez casi imperceptible, que hay dentro de la sociedad, ¿no? Nos hace caer en este rol o en pues sí, en esta manera narcisista de ver, ¿no? Entendiendo que entonces un narcisista es una persona muy, muy egoísta en el sentido de... Más bien egocéntrica, ¿no? O sea, está centrado en sí mismo. Egocéntrica, pero también egoísta, porque prefiere su bienestar por encima del bienestar de los demás. No le importa lastimar a los demás y pasar por encima de quien sea con tal de él sobresalir y tener el beneficio. Es que, ¿sabes? Aquí hay un punto bien importante en lo que tú decías hace rato. O sea, son niños que no recibieron empatía. ¿Cómo voy a aprender a ser empático si no la recibí yo? ¿Sabes? Sí. O sea, ¿cómo voy a ser empático? Entonces, genuinamente, yo pienso, ¿sabes? Yo pienso que no hacen las cosas por lastimar. O sea, que tienen esta mirada tan cerrada, ¿sabes? Como no saben lo que es la empatía,
no se dan cuenta el daño que están haciendo, ¿sabes? Sí, no se dan cuenta que pudieran hacer la diferencia, ¿no? En alguien. Fíjate, una vez una paciente me contó que su hija tenía mucho frío y que estaba al cuidado de su papá, narcisista y con rasgos sociópatas. Eso ya hablaremos después de la sociopatía. Y llega la niña con la mamá y la ve morada, con los labios morados, las manos moradas, y dices, mi amor, te estás muriendo de frío. Y ves al señor, ¿no? Con un suéter, con un chaleco, súper bien abrigado y todo, y dices, sí, tienen las manos fríísimas, dice el señor, ¿no? Y mi paciente, ¿no? La señora dice, ¿y por qué no le diste tu chaleco? ¿Qué crees que responde el señor? Tengo frío. Pues no, porque me iba a dar frío. Claro, es que es eso, ¿sabes? Es eso. Es eso. O sea, son personas que crecieron con tan poco mirados, ¿sabes? Con tan poca empatía, uno, que nunca la desarrollaron, y dos, fueron tan poco mirados que no tienen mirada para nadie más. No tienen manera de mirar a otros porque toda su atención está puesta en ellos, en lo que a ellos, ¿no? Les beneficia, en lo que a ellos, de cierta manera, pues les pone mertiolate en la herida, ¿no? O, no sé, pomadita para que no les duela. Pero una dificultad justo muy grande con estas personas es que es muy raro que una de estas personas vaya a terapia. Pues por supuesto que no van a ir porque ellos están Entonces, perfectos. Claro, entonces... Y aunque les digas, entonces, oye, estás teniendo este rasgo, pues, ¿yo qué? Yo tengo frío. Claro, por supuesto, sí. Por supuesto. Entonces, tú imagínate, ¿no? ¿Cómo le ayudas a alguien así? Por eso yo pienso que con quien tenemos que trabajar es con las personas a su alrededor, que aprendan a protegerse, ¿no? ¿Cómo puedo yo protegerme de una persona así? Porque una cosa es, ojo, o sea, una cosa es que yo a lo mejor me enganche, ¿no? En una relación de pareja con una persona narcisista, pero ¿qué pasa cuando la persona narcisista es tu mamá o es tu papá? Correcto. Ahí no puedes ni huir. Esos no los escogiste, ¿no? O sea, sí, tú puedes renunciar del trabajo con un jefe narcisista. Puedes tronar con el galán, puedes divorciarte, pero... Y los niños, y la criatura. No, o sea, ¿qué hace ese niño, qué hace esa niña con un papá o una mamá narcisista? Claro. Me te acomodo el de ¿Sabes no qué? sé Yo si estoy... Yo creo que me voy a quitar el collar, porque yo siento que está... O cámbialo para el sentido del ganchillo para el otro lado. Pero que no, porque está buenísima la plática, chicha. Ok, entonces. Y entonces sí, justamente Instagram, TikTok, YouTube, todas las redes sociales ya están volteando a ver a estos narcisistas como para decir, huye de ellos, escóndete, sí, déjalos solos, abandonados. Sí. Y es que además está muy cañón porque por un lado tenemos a los hombres narcisistas entendiendo que es un trastorno de personalidad que no le importa si eres hombre o mujer y que te da, ¿no? O sea, bueno, que te da, que lo desarrollas, pero también está esta ola que yo creo que va, pues que es consecuencia de este narcisismo muy fuerte, muy puntual, en donde entra esta ola de mujeres amazonas, en donde dicen, fuera el patriarcado, no quiero saber nada de los hombres, están todos iguales, están todos enfermos y tampoco es sano. Sí. Es que está cañón. Estaba viendo un reel hace poquito de un cuate español, seguro que lo conoces, y entonces decía mujeres a los 20, ¿no? Y entonces decía, yo quiero un hombre así fuerte, con sus músculos, alto, con unos ojos preciosos, y no sé qué, mujeres a los 30, yo quiero un hombre que me respete, que, ¿no? Que me acompañe, que tengamos los mismos intereses, que podamos tener un plan de vida juntos, mujeres de 40 y más, quiero uno que no esté enfermo, uno que no esté enfermo. ¿No? Muy malas, les estamos tirando muchos temas. Pero a ver, o sea,
pero estoy de acuerdo contigo, o sea, no puede ser sano. No. O sea, no puede ser sano. Que los hombres narcisistas, ¿no? Se vean más es una cosa. Pero yo no creo que estemos plagadas y que no exista un hombre sano allá afuera, ¿no? No, claro, claro. Entonces también creo que irnos al extremo, ¿no? De decir, fuchi hombres ni se me acerquen, pues tampoco es sano, porque entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a los hijos, ¿no? O sea, sí, de por sí muchas veces nosotros como papás empezamos estas heridas de la infancia de la siguiente manera. Así, chéquenlo. No, mi amor, ten cuidado, no te vayas a embarazar. Un hijo te arruina la vida. Les explico cómo lo ven los niños. O sea, ¿cómo? Yo soy un error en tu vida. Yo te arruiné la vida. Entonces, ahí es crunch. Ya se empieza a romper el cascarón. Claro. Y son detalles de esa manera. Ay, es que ya no te soporto, ¿no? Híjoles, pues, ¿qué hago? ¿No? Estas ideas de, si haces lo que yo te estoy pidiendo que hagas, entonces te voy a querer. Esta manera de condicionar el amor y el afecto, pues se vuelve, yo creo que va nutriendo, va llenándole, ¿no? el tarrito a esta personalidad narcisista que pudiera, como dices tú, o sea, se puede desarrollar tal cual como un trastorno que te deja imposibilitado emocional con las demás personas, pero también puede hacerte una persona con ciertos rasgos. Sí, claro. ¿No? Y entonces estas personas que van llenando su tarrito de heridas suficientes como para desarrollar este narcisismo, pues hay que verlas desde ahí. ¿Qué es lo que me decía mi mamá o qué es lo que me dice mi mamá? ¿No? También existen las mamás sobreprotectoras, porque la sobreprotección también llena el tarrito. ¿En qué sentido? En el que nada es suficiente de lo que me están dando. Porque mi mami hace la mejor sopa, porque mi mami, ¿no? Todo es mejor desde otro punto de vista y entonces no se dan el permiso de que la otra persona pueda cubrir esas necesidades también y puedan tener una relación saludable con nosotros, ¿no? ¿Qué otras cositas podríamos poner en el tarrito? Pues es que hay tantas cosas que podríamos poner, ¿no? Es que podríamos pensar desde diferentes perspectivas, porque no todo se ve igual, ¿sabes? O sea, yo creo que ni siquiera hay una claridad actualmente sobre específicamente qué es lo que hace que una persona desarrolle rasgos narcisistas, ¿sabes? Porque es un poco lo que viene diciendo la psicología desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El ambiente también influye un montón. Claro. Entonces, ¿por qué en una familia una persona con los mismos papás, en el mismo ambiente, ¿sí? Una persona sí desarrolla ese trastorno, otra persona no desarrolla ese trastorno, ¿sabes? Yo no creo, o sea, yo creo firmemente en que aunque la familia sea la misma, los papás no son los mismos con sus hijos. No, claro. Sí, porque tienen una madurez distinta, entonces aunque tengan los mismos papás físicamente, no son los mismos papás maduramente, emocionalmente. Sí, y simplemente la interacción que tienes con cada hijo es distinta, ¿no? Ajá. Es distinta, sí. Pues te digo, creo que podríamos, a mí me gustaría, fíjate, pensar, por ejemplo, en que le pudiéramos dar a tu audiencia como estos tips, ¿no? De cómo sobrevivir a un narcisista. Yo creo que sí, uno como mujer, pero también cómo ayudarles, si ustedes son hijos de padres narcisistas, también ver eso y también qué hacer si tu pareja es narcisista y tú te das cuenta perfectamente y que tú estás, ¿no? Estás tratando de lidiar contra ese maltrato emocional, porque sí es un maltrato emocional lo que reciben los niños. No, claro. O sea, un narcisista castiga, o sea, castigar a una persona, ya lo he dicho varias veces, ¿no? La diferencia entre vivir una consecuencia contra castigar, una consecuencia es, pues, vivir justamente lo que tiene que pasar por haber hecho algo. Puede ser una consecuencia positiva o negativa, ¿no? Y puedes proteger a alguien de esta consecuencia, una consecuencia negativa, ¿no? Dándole estas llamadas de atención de que ten cuidado, ¿no? Esto no se va a poder, y es ahí en donde los límites de los padres de familia entran. Por ejemplo, mi hijo
no quiere utilizar el casco para andar en bicicleta, ¿no? Entonces mijito, si no te pones el casco, entonces La bicicleta. no hay bicicleta. Pero no es de que castigues a la bicicleta, es cuando tu hijo estés listo para utilizar el casco, entonces vas a poder utilizar la bicicleta, porque no es un problema de la bicicleta o del casco, es el problema de tu adaptación a la regla, a la regla que tiene que ver con tu seguridad, además, ¿no? Entonces, eso es una consecuencia. Cuando hablamos de un castigo, es darle donde más le duele, porque tú sabes perfectamente cómo hacer que le duela. Claro. Castigar, lastimar a propósito, eso es un castigo. Claro, yo siempre le digo a mis alumnos que el castigo viene de esta sed de venganza, justicia, que pague por lo que me hizo, ¿sabes? Y la consecuencia siempre viene desde un lugar de los valores, qué es lo que yo quiero enseñar, qué es lo que yo quiero que aprenda la otra persona, ¿no? Desde este lugar, yo digo, consecuencias vienen desde el lóbulo frontal y castigos vienen viene desde de la emoción, ¿no? O sea, yo creo, ¿no? Claro, desde el cerebro reptiliano. Exacto, desde el coraje desde el del coraje, niño desde, interno, ¿no? Claro, o sea, quiero venganza. Donde Sí. le duela y le voy a pegar. Y entonces aquí la pregunta sería, para ustedes, sería, ¿qué es lo suficientemente grave en dejar los tenis tirados en la sala como para recibir la ley del hielo, golpes, gritos, insultos? ¿Es una consecuencia o un castigo? ¿Qué es lo que está pasando dentro de sus casas o dentro de las personas? Entonces, un narcisista no ve la consecuencia. No, pues no. Lo único que hace es, tú no te mereces mi amor, tú no te mereces, ¿no? Esta situación, porque si tú no haces lo que yo te estoy pidiendo exactamente, entonces no me quieres. Y como yo necesito ser visto, ser amado, como yo quiero que me amen, porque yo no me puedo adaptar a las maneras distintas y no puedo aceptar el nivel de amor que ustedes me están dando porque yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿no? Ahí entra el narcisismo. Y entonces, ¿cómo poder ayudarle a nuestros hijos a sobrevivir a padres narcisistas? ¿Y cómo nosotros sobrevivir como personas a alguien que de verdad padece de sus facultades emocionales? Sí. Fíjate que algo que me gustaría agregar a esto que tú estabas mencionando es que un padre narcisista podría utilizar consecuencias, pero le va a agregar el componente emocional de no me ames. ¿Sabes? Porque me decepcionaste, porque no hiciste lo que yo quería. Y hay algo que yo menciono frecuentemente a mis alumnos. Tú tienes que darte cuenta que la consecuencia ya es la consecuencia. ¿Sí? O Sin sea, más. si ya le dijiste que no sale, o sea, que no usa la bicicleta, cuando esté listo para ponerse el casco puede usar la bicicleta, antes no. No necesitas agregarle aparte la ley del hielo porque no se quiso poner el casco. Claro. ¿Sabes? Claro. Y un padre narcisista podría utilizar una consecuencia, pero siempre le va a agregar el componente emocional de, claro, me desobedeciste, no eres es capaz. Que no eres capaz, de veras me quisieras, de veras me amaras, no me harías enojar, ¿sabes? Entonces. Mira lo que haces conmigo, mira lo que me haces. Tanto que hago yo por ti y tú no eres capaz de hacer lo único que te pido, que es ponerte el casco. ¿Qué te hice yo para merecer esto? Está cañón. Está cañón. Está y entonces, cañón. ¿cómo sobrevivir? ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo sobrevivir a todo esto? Número uno, yo te voy a decir. Número uno, yo nos metí a todos a terapia. Ya, o sea, desde preescolar, ¿no? O sea, porque, o sea, uno tiene que desarrollar un montón de habilidades para poder lidiar con una persona así. Sin salir herida en el camino, ¿no? O sin salir marcada, más que herida, sin salir marcada en el camino y aprendiendo a no tomarse las cosas personales, a entender que la otra persona tiene un problema, que la otra persona tiene una enfermedad y que sus acciones, que su lenguaje, que todo lo que esa persona hace no tiene nada que ver conmigo y todo que ver con él o con ella. Así es. Yo creo que, y yo creo que ahí es
está el meollo del asunto muchas veces, ¿no? Porque exactamente, o sea, ¿cuánto tiempo tienes que soportar o tolerar o entender que el otro te dice que te quiere cuando le conviene, ¿no? Sí. O que O lo para que él es, su importancia social es sobajarte en público para él sobresalir, ¿no? O sea, claro. O simplemente lo que decíamos hace rato, o sea, que el niño o la niña entienda o sea, que el amor es condicionado. O sea, que si yo no me desempeño de una manera específica, que si yo no obedezco, que si yo no cumplo todas estas expectativas, no me van a querer. ¿Y qué crees? Las voy a cumplir, igual no me van a querer, ¿sabes? O claro. sea, igual no me van a dar el Y nunca afecto que va a yo ser estoy suficiente. necesitando. ¿Por qué? Porque la otra persona es incapaz de dar. No porque yo no sea suficiente, sino porque la otra persona es incapaz de ver más allá de sí mismo. Y obviamente como adultos podríamos entenderlo, ¿sabes? Pero Como un cuando hay adulto niños, trabajado, no, claro, claro, porque, híjoles, claro, pero yo digo, como adulto a lo mejor lo podríamos entender sí, mejor, pero hazle entender eso a un niño, hazle sí, entender a un pero ¿y la niño que, criatura? y la criatura, o Y la sea, hazle criatura. entender a un niño que la razón por la que no está recibiendo esta mirada, ¿no? Del adulto, sea papá o sea mamá, ese cariño, ese afecto, ese reconocimiento, no tiene que ver con que él no esté haciendo suficiente, sino tiene que ver con la incapacidad del otro de Sí, conectarse emocionalmente. yo creo ¿Cómo le haces que, entender eso a un niño? yo creo que esa parte es súper complicada porque las heridas emocionales se hacen. Por más que puedas tener como mamá o como papá las herramientas suficientes para poder contener, explicar, eh, híjoles, las heridas se hacen, ¿no? Y van a ver, o sea, va a tener que pasar un proceso de entendimiento hasta llegar a la madurez emocional e intelectual como para poder hacer el clic y decir, me libero de este dolor, porque fíjense que una persona narcisista tiene la capacidad de crear codependencia. Ujú. Entonces, y la codependencia es realmente, hijo, es maquiavélica, yo te digo, pero es bastante dañina también, o sea, porque un codependiente está ahí para dar, para estar todo el tiempo, para dar, pues para dar placer, ¿no? Quiero una sopita de fideos, ahí va, ¿no? Da placer para darle la sopita de fideos. No, pues yo quiero ver la película que yo quiera ver, porque, bueno, ok, entonces cede mucho, se vuelven muy, ¿cómo se le llama esta? Mujeres, ¿cómo se le llaman las mujeres que se sobajan, pero no se sobajan, son ¿Sometidas? sometidas, exacto? Provocan que la persona, o sea, la persona con codependencia se somete, ¿no? A las necesidades del narcisista para evitar el conflicto y el confrontamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pasa del otro lado a la persona codependiente? ¿Qué es lo que le genera? Entonces empieza a entender que la vida de repente pues tiene que ser de esa manera. Entonces una patología o un problema mental desarrolla también otro problema emocional y mental de la otra persona para poder decir, me desvivo por ti, pero yo hago todo por ti y de todas formas no lo logro. ¿En qué momento? Y entonces empieza a hacer estas heridas, ¿no? Enormes de no soy suficiente. De la misma manera, o sea, al final del día es un reflejo, ¿no? Uno por medio de la superioridad y la prepotencia, y del otro del lado del sometimiento, ¿no? Y es un espejo. Sí. Es no soy suficiente, nada la que hago te puede llenar, no me, ya me volteé como calcetín, ¿no? Así ya te di todo lo que tenía y de todas formas no. Y hay conflicto, porque te gusta vivir en el conflicto para sentirte visto y escuchado. Párale, ¿no? Claro. Pero lo que sucede es que también los narcisistas, como tienen esta gran capacidad de voltear las cosas, ¿sabes? Entonces la persona sometida no se da cuenta, o sea, no se da cuenta que es un barril sin fondo.
O sea, que sin importar cuánto dé, ¿sí? Eso jamás se va a llenar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la persona, o sea, la persona sometida termina pensando que algo está mal en ella, ¿sabes? O sea, yo hice todo esto, pero ¿qué crees? A lo mejor no fue suficiente. Hice esto y lo otro, no sé qué, pero a lo mejor no lo hice de la mejor manera. Claro, porque Entonces, además, en vez de mirar, en vez de ser capaces de mirar y decir, oye, a lo mejor el problema es el otro, ¿sabes? Es no, algo hice mal yo. algo Si está yo mal en hubiera mí. hecho las cosas distintas, a lo mejor esto no hubiera pasado. Pero es que así. porque también son expertos en decir eso. Claro, son expertos en decir, es que el problema lo tienes tú, no yo, pues si yo soy el Dios. Claro. Yo soy el centro del universo, ¿no? Claro. Entendiendo que todos somos el centro del universo, de nuestro propio universo. Claro. ¿No? Pero ellos quieren ser el centro del universo de todos, ¿no? Como Sí, lo decía sí. Gaby también ayer, ¿no? Y lo que está muy interesante es lograr entender que los narcisistas, las personas con problemas emocionales, porque bueno, no nada más son ellos, ¿no? También hay otros trastornos de personalidad que pueden adquirir estas herramientas para lastimar o someter o seducir o lograr sus propios objetivos, ¿no? Que es el gaslighting. Justo te iba a decir eso. Ellos son expertos en el gaslighting. Son expertos. Expertos. El gaslighting es la manera en la que enloqueces y metes en esquizofrenia a los demás. O sea, los metes en delirio esquizofrénico. ¿Qué significa este delirio esquizofrénico? Es que tu comunicación, o sea, la vivencia y la percepción de una persona cuando ve la comunicación es negada por la otra. Entonces, por ejemplo, meter en delirio esquizofrénico se ve muy fácil cuando dices, ¿qué tienes, mi amor? Y la otra persona dice, nada. Ahí esa incongruencia empieza con el delirio esquizofrénico. O sea, eso crea delirio esquizofrénico para la persona que recibe la información, pero también por la que le da. Entonces, el gaslighting lo que hace es provocar constantemente este delirio, este decir, pero, a ver, yo te cambio esto de aquí para acá, ¿no? Así, porque así le hacen. Y dices, ay, ¿y mi botella? No, pues no traías botella. Pero te lo juro que si hasta le tomé, o sea, yo me acuerdo perfecto. No, pues alucinas, estás loca. O sea, no, claro que no. Entonces empiezan a enloquecer de manera consciente a la otra persona. Claro, claro, es llevar a la persona a dudar constantemente de sus experiencias. Constantemente dudar de sus experiencias, ¿no? Entonces, por supuesto que eso vuelve loco a cualquiera. Pues sí, está hecho para eso. A cualquiera. Es bien difícil salir de ahí. Lo digo por experiencia. Sí. O sea, sí, de verdad, es bien complicado. Sí. Y, a ver, y yo creo que sí, las personas que tienen rasgos narcisistas, que han sufrido maltrato y todo, ni se preocupen, porque de verdad puedes salir de ahí. Y muy bien. Puedes salir de ahí bastante bien librado, después de haber, ¿no? De pasar por leones, jaguares, ¿no? O sea, como si estuvieras en la selva, así de que, please help. Pero si tienes un buen acompañamiento, puedes hacerlo bastante bien. Y hablando contigo, teniéndote aquí, cerquitita, experta en crianza también, pues enfoquémonos en los niños. ¿Cómo le podemos ayudar a los niños a lidiar con una mamá o un papá narcisista? ¿Cómo le podemos hacer si nosotros ya nos dimos cuenta que su papá, su mamá, que tal vez ya no está en la familia porque ya se divorciaron o porque sigue viviendo en la casa? ¿Qué hacemos? Ahí el primer punto yo decía, manda a todos a terapia, ¿no? Y número 2, enseñarles herramientas emocionales, o sea, enseñarles inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional que no tiene el papá o esa inteligencia emocional que no tiene la mamá, pues entonces esa es la que tienen que aprender los hijos. Ellos son los que tienen que aprender, pues desafortunadamente, ¿no? O sea, a hacer ahora sí que el comunicador asertivo en esa familia. No vamos a cambiar al otro, pero por lo menos les vamos a permitir que expresen lo que necesitan expresar y que pongan límites. Tienen que aprender a poner límites, ¿no? Claro, que los para protegerse. Es una cuestión de autocuidado. Y fíjate qué bonito, porque vamos a poder hablar de los límites con otra experta. Oye, está increíble. Fíjate que
A ver, para ti, ¿qué es la diferencia? O sea, o cómo se ponen los límites. ¿Cómo se ponen los límites? Ajá, ¿qué es un límite? Ok. Para mí, un límite no es decirle al hijo lo que no puede hacer. Bájate de ahí, no agarres esto, no agarres lo otro. Es, ante tu conducta, lo que yo voy a hacer es esto, ¿sabes? Para mí ese es el límite. El límite no tiene que ver con que el otro haga o no haga. Es la línea que yo marco con respecto a lo que yo estoy dispuesta a hacer o no hacer en una situación en particular. ¿Y cómo se podría poner un límite? Lo que decíamos un poquito, si pienso, por ejemplo, pensando en un niño que está brincando en el sillón y que no quieres que brinque en el sillón, ¿sí? Lo que normalmente tenemos es que no brinques, bájate, que no brinques, ¿no? Si no te bajas, te voy a dar unas nalgadas a lo mejor, ¿sí? Entonces, un límite sería, hey, ya sabes que no se puede brincar en el sillón. Si sigues brincando, lo que yo voy a hacer es bajarte y no permitirte estar aquí adentro de la sala. Eso es un límite. Claro. Es, ¿qué es lo que yo voy a hacer ante tu actitud, ante tu conducta? No espero que tú cambies, no espero que tú me entiendas, no espero que tú quieras hacer otra cosa. Simplemente es lo que yo voy a hacer en relación a lo que tú estás haciendo. ¿Y cuál es la meta de un límite? ¿Cuál es el objetivo de un límite? Si pensando en este tema que estamos hablando con todo el tema del narcisismo, protegerse, el autocuidado. Es decir, hasta aquí. Hay varias personas que hablan de límites y yo creo que se volvió un poco un tema como hablar de la razón, ¿no? Como quién tiene razón o ¿no? Esta ola filosófica que lleva pues pensándose y reflexionándose desde hace tantos siglos, ¿no? Y la idea de entender el límite es, ¿para quién es el límite? ¿Para el otro? O sea, ¿para limitar al otro o para limitar tu, tu campo de aceptación de lo que viene de afuera hacia adentro? Claro, es una cuestión como decía, de autocuidado, de autoprotección. El límite no va a hacer nada con el otro. O sea, el límite no espera que el otro haga nada, ¿sabes? El límite es total y absolutamente mi responsabilidad y depende de mí. O sea, pensando, por ejemplo, en una persona, que entraras tú en una discusión con una persona y esa persona empezara a ser, pues a lo mejor agresiva o violenta o simplemente grosera, ¿me explico? Entonces, tú no vas a cambiar a esa persona, por más que le digas, oye, no me hables así, oye, no insultes, oye, esto, ¿no? Oye, estamos hablando como personas, pues eso no va a cambiar al otro. Entonces yo tengo que poner un límite y decir, ¿sabes qué? Este tipo de conversaciones a mí no me gustan. Entonces, cuando A mí me estés más, a mí incomodan. me incomodan, a mí no me gusta que me insulten, entonces lo que yo voy a hacer es levantarme e irme porque yo así no puedo hablar. Fíjate qué bonito. Y esa manera es como dar un espacio, pero cuando nosotros somos los que tenemos que enseñarle a nuestros hijos ese me paro y me voy, puede ser, mi amor, me voy a ir a calmar, te invito a tú a hacer lo mismo contigo para que cada quien, ¿no? Se pueda calmar, ¿no? Este espacio de darles, tú eres además experta en mindfulness y entonces, bueno, hiciste una maestría en mindfulness, ¿no? Entonces, esta idea de tener un espacio en donde les enseñes a pensar, no nada más que los mandes a pensar, porque pues, si no les enseñamos no sirve de nada, ¿no? Y poderles decir, pensemos juntos qué es lo que estemos pasando, porque al final somos guías en donde pues, les tenemos que ayudar entonces a poner límites de tal manera en el que ellos se protejan. Y entonces, hablando de los papás narcisistas de nuevo, ¿de qué manera podemos proteger a estas personitas cuando tienen esta ilusión de decir, pues es que es la persona que me debería de querer y es la persona que debería de amarme, como nadie en el mundo, porque todo el mundo lo dice, porque en las películas lo veo, porque es su obligación, porque me siento mal porque no lo hace, ¿por qué no se hace responsable de mí? ¿Por qué nunca me abrazó? ¿Por qué nunca me quiso? ¿Qué hice mal? ¿No? Entonces, ¿cómo podernos poner esta barrera y decir, este límite y decir, esto de aquí, esto es tuyo, esto es tuyo, cárgalo tú, no se trata de mí, es tuyo.
Mira, ahí pensando en un escenario en donde, por ejemplo, uno de los padres de familia sea narcisista, pero el otro no, ¿sí? O sea, que el otro a lo mejor esté más trabajado, tenga inteligencia Es difícil que emocional, estén ¿sabes? dos narcisistas juntos, ¿no? Sí, No. sí, no, yo creo que ahí digo, existe, Sí, es pero como es poner como pólvora y un sí, claro, o cerillo. sea, se turnarían por ratos y eso sería una relación absolutamente, ¿no? Tóxica, man. Tóxica, explosiva y, o sea, existe, pero no es lo común, digamos, ¿no? Entonces, pensando en que ese niño pudiera estar en un escenario donde hay un adulto, ¿no? Trabajado emocionalmente, bueno, pues entonces ahí, ¿cómo lo podemos proteger? Pues tratando de hacerle entender al niño que no tiene nada que ver con eso y de cierta manera dándole yo, ¿no? Ese amor no condicionado para que entienda que sí existe esa capacidad, o sea, que sí existe la posibilidad de recibir este amor, este afecto, este cuidado, o sea, que sí hay adultos que lo pueden dar, ¿sabes? Dependiendo de la edad, pues podemos hablar hasta de esto, ¿no? De decir, a lo mejor con un hijo adolescente o adulto ya podemos hablar de, a ver, o sea, ¿no? Papá o mamá, ¿no? Tiene un trastorno o tiene una enfermedad y esto no tiene que ver contigo, ¿no? Es su propia incapacidad de conectar, de ser empático, de esto y que lo otro. Un poco tratar de entender el contexto para que no se lo tome personal. Pero Hijo, al y es que es bien final, difícil porque luego de repente, digo, yo sufrí mucho maltrato, ¿no? Pero esta idea de, híjoles, pero ¿cómo no me lo voy a tomar personal si me lo está diciendo a mí? claro, Eso me costó mucho trabajo entender. claro. No, y para un niño obviamente es muy difícil entenderlo. Pero por eso te digo que la única manera que tenemos de protegerlo es mostrarle el otro lado, ¿sabes? Decir, a ver, espérate, o sea, ¿por qué acá sí tengo eso y allá no? Entonces a lo mejor no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con quien está dando el afecto, ¿sabes? Es como de cierta manera mostrarles que hay otro caminito, que sí existen las personas narcisistas y que sí existen personas que condicionan el afecto, pero también hay personas que no lo hacen. Y hay personas que te aman así como eres y no por lo que haces o dejas de hacer. Ay, que me duele el corazón, Sam. O sea, sí, sí creo que hay mucha gente que sufre de esto y es bien doloroso porque si al final dices, bueno, escuchas niños, ¿no? Jóvenes diciendo, ¿qué le hice? Tengo un paciente de un joven adulto que está sanando justamente las heridas de su infancia y demás y me dice, no entiendo por qué tengo que necesitar lentes. Dije, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque se enojó mi papá porque necesitaba cambiarlos. Porque me dijo que no era posible que lo hiciera gastar en otros lentes. Y lo peor de todo es que dejo de ver, o sea, mi necesidad de cambiar anteojos aumenta porque estoy teniendo un problema de visión bastante grande. Entonces, tomando en cuenta de la psicopatología y de la biodecodificación y todo esto, de la parte emocional, el tener aumento de estas enfermedades oculares también tiene que ver con no quiero ver lo que está pasando. Claro, claro. Sí, pues es que por eso tenemos que trabajar muchísimo. Primero que nada, entender que como adulto responsable, ¿no? De otro ser humano, para yo poder enseñar estas herramientas o estas estrategias emocionales, las tengo que aprender yo primero. Entonces, trabajarme para entonces poder llegar desde un lugar de congruencia con este niño y con todas estas herramientas que me vea como yo también las utilizo, ¿no? En la relación con la otra persona, porque al final lo que decíamos hace rato, pues los hijos aprenden lo que ven. Entonces, Sí. si yo veo a mi mamá poniendo límites, ¿no? Si yo veo a mi mamá cuidándose a sí misma, si yo veo a mi mamá Cuidándome a mí, ¿no? cuidándome, ¿no? Entonces, yo puedo replicar eso, ¿sí? Yo puedo, pues cuando mi papá le levantó la voz por decir algo, ¿no? Ella dijo, yo así no voy a hablar. Cuando estés más tranquilo platicamos y se paró y se fue.
bueno, pues entonces a lo mejor yo puedo hacer algo similar, ¿sabes? Y decir, papá, no me gusta cuando me hablas así, ¿por qué no nos tranquilizamos y al ratito platicamos, ¿sabes? O Claro, sea, porque también, como decíamos hace rato, la parte de la codependencia hace creer al codependiente que puede cambiar al narcisista, o a la persona, o al alcohólico, o al que tiene, o sea, del que es codependiente, ¿no? Dependiendo el escenario, pero sí, efectivamente, una persona codependiente es la que asegura y crea y cree que efectivamente puede cambiar al otro. Y eso es imposible, no podemos cambiar si a no los nos demás, podemos cambiar a nosotros mismos, no ¿no? O acabamos sea, de cambiarnos. ¿cuánto tardamos en generar un cambio personal? A ver, Ahora y estamos ahí metidos, y ¿no? estamos Ahora metidazos. imagínate Sí querer hay cambiar a otro que está herramientas y hay afuera. cosas para cambiar y todo, porque obviamente, pues sí, o sea, sí No. podemos cambiarnos No, a claro que nosotros. podemos cambiar, pero el trabajo que nos cuesta, El ¿no? simple hecho de aceptar, ¿eh? Yo creo que en el momento en el que aceptas que necesitas ayuda y te dejas ayudar, o sea, ya que aceptas, ya avanzaste en mitad de camino. Pero cuando te dejas avanzar, digo, a ayudar, avanzas el otro 90% del camino. Y el 10% es lo que hace el terapeuta contigo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante el aceptar que hay un problema, el aceptar que te pasa, está bien que te pase, no eres más que víctima de haber conseguido, o sea, de no entender cómo manejar a una persona. Eso es el victimismo, ¿no? Eso es en lo que te convierte víctima, porque tienes siempre la posibilidad de adquirir nuevas herramientas, de cambiar las cosas y de ayudarle a tus hijos a ser mejores personas, ¿no? Entonces, realmente la decisión está en ti, la aceptación está en ti, el dejarte ayudar está en ti y empezar a trabajar es increíble. También en internet hay muchísima gente que se está metiendo en la crianza, sí, pero dan unos consejos muy peligrosos, muy peligrosos, muy peligrosos. O sea, de entrada es, si tú, en el momento en el que tu hijo está enojado, tómalo de las manos y di, respira. Por favor, déjenlo que golpee y grite y llore, por favor. Porque es lo mismo que decirle, no llores, pero de una manera positiva y amable, llena de amor. No, es muy peligroso. ¿Qué opinas de eso? Ay, Dios. La que tiene que respirar ahorita soy yo. No, pues es que es una cosa espantosa. Es como esta epidemia de los coaches, ¿sabes? O sea, que ya todo el mundo se cree coach de todo. Sin haber estudiado coaching, ya todo el mundo se autodenomina coach de vida, coach de esto, hasta coach de otro. gimnasio, ¿eh? O sea, nada Sí. más porque saben hacer abdominales Coach creen que son exacto, coaches. coach de lo que sea. Y lo mismo sucede ahora con esta ola de la crianza respetuosa, ¿no? Entonces ahora ya todo el mundo se cree asesor de padres de familia nada más porque tienen hijos, ¿no? Te voy a platicar lo que me pasó el año pasado. Me contratan para dar un taller sobre disciplina y límites, ¿no? Y entonces la persona que me contrata dice, sí, entonces vamos a contratar a varios especialistas y cada uno vamos a dar un tema y no sé qué. Y me dice la persona que me contrata, bueno, yo no soy psicóloga, pero soy mamá. Y cuando fui mamá, estudié un montón de cosas. Entonces yo voy a dar un taller sobre crianza. Y yo, ok, ¿no? Dije, Jesus Christ. Es Y que sí, entonces, necesitas tener herramientas pero es, pedagógicas, de educación, claro, de claro, es que desarrollo humano, no, porque es no que no, puedes. o sea, no. Sí me explicó, es una responsabilidad demasiado grande. Y resultó que mi taller se programó mucho antes que el que ella iba a dar. No sé, 3 o 4 semanas antes del que ella iba a dar. Y entonces ella asistió a mi taller. Di mi taller, ella estuvo presente, no sé qué, no sé qué. Y al terminar mi taller, ella dice, no, qué bárbara, qué buen taller, no, es que esto era lo que estábamos buscando, qué maravilla, y no sé qué, no sé qué. Y al siguiente día, fíjate que siempre no voy a dar mi taller. Y digo, gracias Dios mío, porque es que de verdad, es que no puedes, o sea, no puedes hacer algo así. Me parece una irresponsabilidad. O
sea, que tú no tengas una formación, ¿sí me explico? Claro. O sea, que tengas una formación para poder dar, ¿no? Dar apoyo a otros padres de familia, a otras personas, y que tú agarres y así por tu gusto decidas que como a ti te funcionó, según tú bien, pues entonces tú vas a dar todos tus consejos. O sea, una cosa es que tú ahora con TikTok, con Instagram, pues que tú digas, ay, Lo yo que aquí quieras, estoy, ¿no? Digo lo que quiero y yo soy mamá de 4 y les voy a platicar cómo los educo. Ah, bueno, pues órale, pues, pero que te promuevas como un experto en crianza o que te pongas a querer dar talleres y decirle a alguien lo que tiene que hacer sin tener una formación es una irresponsabilidad. Claro. Porque entonces, o sea, se pueden generar, como decíamos, o sea, heridas, o sea, que marquen a las personas, que marquen a esos niños, que marquen la relación con el otro. ¿No? O sea, Es tú mucha imagínate que responsabilidad. un padre de familia tenga un adolescente, ¿no? Con ideas suicidas y que tú vayas y te escuche ahí Y que decir le cualquier digas, cosa. pues si no, hasta que no estés listo, me vuelves a hablar, porque yo no te voy a hablar hasta que me pidas perdón de alguna Claro. manera, porque la persona que te dijo tenías que hacerle de esa manera, ¿no? Porque además te dan la solución. En el momento en el que tu hijo te Alguien. hace eso, entonces tienes que dar A, B, C. No, espérate, no es así. No es así, porque todos los seres humanos reaccionamos de manera distinta, ¿no? Claro, cada quien tiene un contexto. O sea, sí hay tips que se puedan dar, ¿no? Sí pueden decir, escúchalo, ¿no? O sea, Claro. si un adolescente te está hablando, escúchalo. Ujú. Cállate la boca. Claro, Esos no son juzgues. no juzgues. Claro. No metas tu pensamiento dentro de lo que está diciendo y, no, Claro. y déjalo terminar, ¿no? Claro. Esos son los mejores tips que pueden hacer. No, Claro. ay, pues dile tal cosa o dile tal otra, porque cada quien vive su mundo, Claro. ¿no? Claro. Entonces, pues es como cuando Joe Frost, por ejemplo, decía 1 minuto de silla o de castigo, del rincón de castigo por año que tiene el niño, ¿no? Entendiendo que cuando entiendes que la silla del castigo fue creada para aislar al papá del niño y poner en seguridad al niño para que no lo golpeara, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Ya tenemos mucha información y hay que dejarnos enseñar, porque si no entramos en esta prepotencia narcisista en donde no, pues a mí no me tienen por qué enseñar nada, Claro. ¿no? Entonces hay que tener cuidado también, hay que permitirse eso, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué más nos puedes decir de todo ese rollo? ¿Qué De todo, podríamos hacer? de ¿Cómo? todo ese rollo. No, pues, un poco lo que decíamos, como investigar muy bien a las personas a las que sigues y los consejos que sigues, ¿no? O sea, asegurarte que de verdad sea una persona que tiene una formación, que está preparada, que coincide con tus valores, ¿sabes? Y cualquier, o sea, cualquier especialista que te quiera dar fórmulas, ¿no? Mágicas para que tus hijos hagan lo que tú quieres que hagan, huye, o sea, sal corriendo para el otro lado porque por ahí no es, o sea, como bien decía Emily, o sea, hay parámetros, ¿no? Hay puntos clave que podemos seguir, que aplican para todos los padres de familia, pero siempre hay que considerar la particularidad, ¿no? El escenario específico de esa familia, el escenario específico de ese niño. O sea, cuando a mí mis alumnos me escriben, oye, ¿qué consecuencia le puedo poner a mi hijo que hizo esto y esto y esto? A ver, dime, ¿qué edad tiene tu hijo, no? O sea, ¿qué está pasando? Bla, bla. Claro, yo creo que a mí, por eso, abrí Academia para Padres, para poderles dar esta capacitación parental, para darles la información como clase. O sea, existe esto se hace en la pedagogía, esto se hace en la educación, esto se hace en la psicología, esto se hace en el cambio de conducta, esto se hace, ¿no? En la PNL, ¿sabes? Todas estas cosas, todas estas técnicas pueden utilizarse, pero no como instructivo, ¿no? Es como adquiere el conocimiento para alimentar tu propia sabiduría, ¿no? Entendiendo que obviamente ¿cómo se llama esta cosa del sentido común? No es ni un sentido, ni es común, ¿no? Tiene que ver con tus creencias, con tus cosas. Y entonces tienes tú que creer en tu propio criterio para tomar lo mejor de todo lo que estás escuchando y aprendiendo para aplicarlo de la mejor manera que te pueda llegar a funcionar.
Esa es la intención de Academia para Padres. Y yo creo que también, por supuesto que también del tuyo, de Help I Am a Mom, Sí, porque por es, supuesto. te voy a educar, te voy a dar todo lo que tengo que decirte, toma las notas que te resuenen, para que entonces logres aplicarlas, porque no se trata de hacerlos adictos a un terapeuta, a No, una no, no. ayuda constante, ¿no? No. La idea es hacerlos autosuficientes y que puedan ser adultos responsables que toman sus propias decisiones. Si no, imagínate, Claro. seríamos incongruentes, ¿no? Claro, es que yo a mis alumnos de paternidad libre de gritos, yo siempre les digo, el objetivo no es que tú te vuelvas dependiente de mí, yo te tengo que modelar a ti lo que yo quiero que tú hagas con tus hijos. Y yo no quiero que tus hijos sean dependientes de ti, como tú no vas a ser dependiente de mí, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando mis alumnos se gradúan de paternidad libre de gritos, tenemos un grupo de WhatsApp con todos los alumnos de paternidad libre de gritos. Y me encanta porque ahí alguien dice, oigan, me pasó esto con mi hijo, ¿qué me recomiendan? ¿No? Y entonces, pues yo haría esto, yo haría esto, yo haría esto. Pero todos estos padres de familia que están en el mismo canal, que tienen los mismos conocimientos, ¿sabes? Y me encanta poder ver cómo estas recomendaciones que se dan entre ellos, que tienen las mismas situaciones, ¿sabes? Traen este respaldo de todo lo que han aprendido. Claro. Y entonces me encanta ver cómo ellos están encontrando sus propias soluciones. Y en el apoyar a un compañero de estudios, ¿sabes? Se descubren a sí mismos diciendo, oigan, sí aprendí, ¿no? Me aprendí un Claro. montón, no me he dado cuenta, oigan, sí me funcionó esto y lo otro. O sea, lo que queremos no es que se conviertan en absolutos dependientes de nosotros y cada que tu hijo se porta mal me tengas que llamar para decirme, oye, pero ¿qué le digo? Claro. ¿Sabes? O Porque no vamos a... sea, La idea no es sustituirlos en su función parental, no, 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 es no. explicarles cómo funciona y que utilicen su propio criterio, ¿no? Claro, por supuesto. Y que puedan adaptar estas recomendaciones o estas herramientas, estas estrategias que se les dan, sean capaces de adaptarlas a cada hijo en particular, porque no con todos los hijos funciona exactamente lo mismo. Entonces, solamente ellos conocen el contexto, pero si el respaldo es el respeto, la empatía, ¿no? La La comunicación, escucha, la la escucha, pues observación. desde ahí Fíjate, está es otro padrísimo porque rollo. ahí ya pueden tomar el criterio de decir, oigan, yo observaría, oye, ¿ya te fijaste si hace esto o si tiene este comportamiento? ¿No? Y entonces voltean a ver, ay, no me había dado cuenta que podría fijarme en eso, ¿no? Claro, Entonces es como que, oye, y si volteas a ver la escultura desde otro punto de vista, tal vez claro, puedas descubrir una manera distinta de verlo, ¿no? claro, claro, por supuesto. Entonces, desde ahí, o sea, uno les da, como especialista, uno les da el punto A, B, C y D Ujú. para que desde esa perspectiva puedan ver lo que está ocurriendo, ¿sabes? Pero ya la estrategia individual que ellos usarán con cada uno de sus hijos depende hasta de su propia personalidad, ¿no? Claro. Y fíjense que, bueno, justamente dentro de la PNL, dentro de toda la pues, parte terapéutica, es muy importante, lo he dicho varias veces, pero es muy importante encontrar a alguien que no te diga qué es lo que tienes que hacer, como justamente lo hemos estado diciendo, pero en el sentido de, pues yo le diría, o yo me divorciaría, ¿no? O yo pondría, o yo, ¿sabes? Porque ahí ya está resolviendo el problema por ti el terapeuta. Entonces, fíjense bien, realmente, realmente, neta, 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 tú tienes la respuesta a todos tus problemas. O sea, si nos desnudamos aquí ahorita, no físicamente, pero intelectualmente, ¿ok? Y eres de verdad honesta contigo mismo, honesto contigo mismo, vas a poder entender que cuántas veces te has justificado, ¿no? O sea, ya llegamos a una edad en donde dices, a ver, ya déjate de hacer, güey, ¿no? O sea, la verdad, ya déjate de hacer que sabes y que no sabes, ¿no? Porque justamente hablamos de las dos razones, que a mí me encanta que se ven en constelaciones, ¿no? En esta parte moderna de ver el psicodrama, en donde hay dos razones, ¿no? La razón social, sí o la razón real, ¿no? Que a mí me gusta decirle razón social, que es la razón bien vista por la sociedad, ¿no?
Y esta razón cínica, que a mí no me gusta llamarle cínica porque se me hace como muy agresiva, pero me gusta decirle razón honesta, que es por la que de verdad lo estás haciendo tú desnudo frente a ti, ¿no? O sea, tú contigo mismo, con esta posibilidad de darte cuenta, ¿no? Y entonces cuando te das cuenta que existen estas dos razones y dices, mira, la neta, yo conmigo mismo, porque no se lo tienes que decir a nadie. Con que tú te des cuenta cuál es tu razón honesta, puedes avanzar muchísimo para evitar esta razón cínica, para poder decir, bueno, para evitar esta razón social, por ejemplo, ¿no? Para dejarte de mentir a ti misma y que puedas evolucionar durante tu proceso y tu desarrollo. Entonces, esto es importante para que lo tomen en cuenta en el momento en el que empiezan a buscar a alguien que les ayude, etcétera, y ese terapeuta o esa persona les está metiendo sus ideas y les está diciendo todo como, ¿no? Como muy marcado, porque al final del día, lo que tendrían que hacer. Nosotros lo que hacemos es dar clase explicando por qué se tendría que hacer eso, ¿no? Que ahí podría decir, bueno, pero si tú me estás diciendo qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Te estoy enseñando las posibilidades, ¿no? Que existan diferentes maneras de ver las cosas, diferentes maneras de hacerlo, es tu responsabilidad. Dejarte ayudar y encontrar el mejor especialista, el que comulgue más con tu propia visión y no quedarte nada más con un pensamiento, ir a buscar un chorro, ¿no? Si nosotras como especialistas nos dejamos... No paramos de estudiar. No paramos de estudiar, o sea, imagínate, Sam tiene su metodología, yo tengo mi metodología, pero además platicamos bien sabroso, coincidimos muchas veces y hay otras que me dice, ¿y ya te fijaste en esto? ¿Y ya te fijaste en lo otro? Y yo igual, ¿no? O sea, puede ser, oye, ¿ya lo viste de esta manera? ¿Y ya lo viste de esta otra? Porque nunca dejamos de aprender. Yo creo que mientras más aprendemos, más sabemos que no sabemos nada. Sí, tal cual. ¿No? Sí, por supuesto. En algún lugar yo leí que las únicas personas que dudan de sí mismos son los que más saben. ¿No? O sea, que de verdad, o sea, que ya sabes tanto, tienes un mapa tan amplio que dices, neta, no sé nada. O sea, como que necesitaría yo meterme por acá, necesitaría hacer esto, ¿sabes? Que las personas, que las únicas personas que no dudan de sí mismos son los ignorantes. Pues sí, yo creo que sí, porque tienen ya tan marcado el caminito. O sea, si tienen tan cuadradito, pues ya lo sé todo, ¿no? Y esto viene muy de la mano con lo del narcisismo y con la educación. Porque al final del día, cuando nosotros como papás no nos damos ese permiso, esa humildad de permitirle a nuestros hijos enseñarnos a nosotros, ¿cómo lo harían distinto? Porque yo sé todo, porque si no lo haces como yo quiera, entonces no es válido, etcétera. Pues entonces los metemos en esta cajita en vez de darse cuenta que no saben nada. Claro, más de un especialista ha hablado de cómo los hijos son nuestros maestros, ¿no? Entonces, abrirse a esa posibilidad, ¿sí? De pensar, a ver, hay algo que mi hijo me está queriendo enseñar, ¿no? ¿Hacia dónde me tengo que mover para poder ver ese aprendizaje? A mí me encanta explicarles a mis papás que hay un fenómeno muy chistoso cuando tenemos hijos, los papás. Y es que de repente así, de nuestras entrañas, nace así, sale nuestro niño interior y dice, oye, ¿por qué a él sí, yo a mí no? Oye, ¿por qué? ¿No? Y es cuando nosotros como papás, como adultos, ¿no? Nos dice, se sube este niñito y nos dice, oye, dile cómo era tu infancia, ¿no? Y entonces le decimos a los niños, híjoles, si tú le hubieras respondido así a mi mamá, claro, te hubiera volteado la cara y entonces empiezan estos conflictos de nuestro propio niño interior con este celo de que nosotros lo estamos haciendo distinto por el bienestar de ellos y decimos, híjoles, pero ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa ahí con ese reflejo, con ese espejo, con ese maestro que nos está sacando lo mejor, pero lo peor de una manera muy agresiva? Sí, no, pues eso ocurre constantemente y justo esa es la razón muchas veces por la que los papás piden ayuda, ¿no? Porque se dan cuenta, a ver, espérate, yo dije que no iba a hacer esto y lo estoy haciendo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo?
qué cosas me está moviendo mi hijo, mi hija, que me lleva a responder de esta manera como yo dije que no iba a actuar, ¿sí? Entonces, por eso digo, es como estar abiertos a tener esta mirada de decir, a ver, ¿qué está pasando conmigo? Esta respuesta que yo estoy dando, ¿realmente tiene que ver con lo que está haciendo mi hijo o tiene más que ver con mi propio dolor? ¿Tiene más que ver con mi propio deseo de sanar o con mi propia necesidad de ser visto, de ser escuchado? De mi Con todo propio eso, celo, man. claro, claro. Porque a veces dices, no es justo. Le di todo, le estoy dando todo. Todo lo que yo no tuve. Todo lo que yo no tuve, todo lo que a mí me hubiera gustado tener. Tomando en cuenta, dentro de nuestro delirio de papás, ¿no? Que si nosotros le entregamos todos, como que lo metemos en un nivel, ¿no? De educación o de proceso de vida, aquí, ¿no? En vez de tener que vivir, de dejarlo vivir el proceso por él mismo, ¿no? Que de todas formas tiene que ser. Claro. Entonces decimos, no, yo te pongo aquí. Dice, pues sí, papá, pero todavía no me queda el traje, ¿no? Sí, claro, O sea, sí, todavía me claro. queda grande el traje. No, pero ya te di todo, pero ya te di todo. Claro. Espérate, ¿no? Por eso dicen que no debemos intentar darle a los hijos lo que nosotros no tuvimos, sino enseñarles lo que nosotros no aprendimos o lo que nosotros no, sí, lo que nosotros no aprendimos. Qué bonito estás diciendo eso. ¿Verdad que sí? Es que me hace todo el sentido del mundo. O sea, si yo crecí en un ambiente donde mis papás no tuvieron inteligencia emocional, que es lo que nos pasó a todos los que crecimos en los 70s, 80s, ¿no? O sea, es más, hasta ahora, la inteligencia emocional es una de las grandes desaparecidas ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, si yo crecí en un ambiente donde no había esta inteligencia emocional, bueno, pues entonces me doy a la tarea de yo desarrollarla para entonces poderle dar a mi hijo un ambiente donde sí la haya, ¿sabes? Entonces, si yo les doy a ellos lo que yo no pude aprender, lo que mis papás no pudieron aprender, y me doy a la tarea de trabajarme para entonces poder enseñarlo desde el ejemplo, automáticamente ahí estamos rompiendo el molde. ¿Sabes cómo se me ocurrió ahorita explicar eso que dijiste? O cómo me sonó, me resonó. Ahora está muy de moda para todos los adultos hablar justamente de coaching. Entonces encuentras muchos coaches, pero también encuentras muchos mentores. Así. ¿No? Y entonces te explican que un mentor es alguien que ya pasó por el mismo proceso que tú estás queriendo pasar y que lo único que va a hacer es acompañarte, ¿no? Durante el proceso porque ya tiene la escuela o ya la experiencia en ese camino, ¿no? De esa manera. O sea, ya encontró una solución para llegar y si sigues ese mismo camino, pues llegas a la solución, aunque hayan miles de caminos alternos, pero él descubrió ese y él te puede enseñar ese camino. Lo dijiste tan bonito, Sam, que se me ocurrió hacerlo de esa manera. Tú ya eres, por ser papá, por haber vivido, por haber sido hijo, ya eres mentor. Te vuelves mentor de tus hijos y entonces dices, le permites, o sea, bueno, la idea sería permitirles equivocarse y vivir la experiencia entendiendo que hay una mentoría, ¿no? Que puedes ser mentor. Entonces dices, sí, podrías tener esto, podrías ganarte esto y todo, pero ¿y si te enseño a desarrollar una idea, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre esto es... No, ahí la diferencia sería que los hijos no seguirían el mismo camino que tú. O sea, tengo experiencia en esto ¿no? En esto de ser hijo y cómo lo viví, que es lo que yo te digo. O sea, ¿no? Es que es lo que yo siento que a mí me ayuda y es algo que me caracteriza cuando trabajo con papás, ¿no? Que tengo esta experiencia como hija, de cómo veía yo las cosas como hija, cómo las percibía, cómo las sentía. Y desde ahí, combinado con mi experiencia como psicóloga, entonces poder darles otra perspectiva. Entonces, aquí el punto es, como mentor, tu hijo no va a seguir tu mismo caminito, pero por lo menos tienes esta claridad de cuáles son las habilidades que se necesitan para hacerla en la vida, ¿sí me explico? Claro, o sea, respetando su trazo de su eso, pero sabes que justamente lo que crea es que eso me acaba de caer así, lo dijiste tan bonito que me hizo esta idea, ¿no? Este lugar contenido y seguro en donde sabes
que cualquier cosa que no vaya bien, o sea, o que la riegue o lo que sea, tú ya sabes con tranquilidad que existe un camino, ¿no? Respetando su búsqueda de la manera correcta, de su manera correcta de hacer las cosas. Y esto yo creo que hace una diferencia enorme dentro de la paternidad, porque sí les estás permitiendo trazar, buscar, ¿no? Cortar la maleza para llegar a un lugar, pero tú lo estás viendo desde el satélite y dices, ahí va, se va a tardar un poquito más. Ahí va, está en un lugar seguro. Ya si lo ves que le está agarrando en el acantilado, ya le dices, no, espérate, por aquí no es, ¿no? Es increíble eso. Sí, de cierta manera nosotros como adultos pues ya tenemos una cierta experiencia, perspectiva con respecto a lo que se necesita en la vida, ¿sabes? Sería la idea, porque hay las muchos, habilidades que hay muchos adultos ¿sabes? que no. Sí, hay muchos adultos que no, pero digamos, ¿sabes? Bueno, que es importante que tu hijo aprenda a ser empático, ¿no? O sea, que aprenda a comunicarse, que aprenda a gestionar correctamente sus emociones, que aprenda a tomar decisiones, ¿sabes? Que aprenda a tomar responsabilidad de sus acciones, o sea, hay ciertas cosas que digamos, tú dices, bueno, pues yo sé que por ahí va la cosa y eso sería importante que mi hijo aprendiera. Claro, y entonces, ¿cuál es la meta de un adulto? O sea, ¿cómo sabes como papá que hiciste correctamente bien tu chamba? De papá. Dices, ya, lo logré. ¿Cómo sabes que lo estás haciendo bien? ¿Cuál es la meta? O sea, ¿a qué tienen que llegar? Fíjate, hay una frase muy bonita que dice el creador de Paternidad Libre de Gritos y que te la voy a platicar, porque creo que por ahí va la cosa, ¿sabes? Él dice, lo que más quiero para mis hijos no es que me respeten o me vean como una autoridad o me hagan sentir bien en mi rol como papá. Lo que quiero para ellos es que se conviertan en personas autodirigidas, que tomen sus propias decisiones, vivan con las consecuencias de esas decisiones y no culpen a nadie más. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. A personas que sean capaces de encontrar su propio camino, de tomar sus decisiones y aceptar lo que venga con esas decisiones, tomando responsabilidad de sí mismos y buscando su propia felicidad. Entendiendo que la felicidad sería subjetiva. ¿Sí? Pero ¿qué es que la digamos que para cada uno es diferente. Claro, ¿y cómo podemos decir eso? Porque mucha gente, o sea, digo, porque es importante aclararlo, mucha gente piensa que la felicidad es la alegría. Y no forzosamente. No, es que al final, por ejemplo, en psicología positiva, se cambió la palabra felicidad por bienestar subjetivo, ¿sí? Entonces, este bienestar subjetivo pues se compone hay 5 elementos, ¿no? 5 elementos que componen el bienestar. Entonces, digamos, cada quien define cómo se compone su bienestar. Cada quien define lo que para sí mismo es estar bien, ser feliz, tener una vida plena, el éxito, ¿sabes? Claro, porque... O sea, para una persona pudiera ser, lo que yo quiero en la vida es romper con estos patrones dañinos, ¿no? Familiares y generar una relación de pareja sana, donde compartamos un proyecto juntos y podamos vivir happily ever after, ¿sabes? Y para otros sería lo que yo quiero es, a lo mejor, ser independiente, crear mi propio, ¿no? O sea, mi propio proyecto, vivir de lo que amo, ¿sabes? Y para otra persona sería, yo quiero formar una familia, o sea, para cada persona la felicidad, el bienestar se ve de manera distinta. Pero entonces eso es lo que tenemos que permitir que cada hijo descubra. ¿Cuál es su propia fórmula del bienestar? ¿Sabes? Desde la psicología positiva hay 5 elementos que componen la teoría del bienestar. El primero es la positividad, es decir, ¿qué cosas haces en tu día a día para generarte emociones positivas? ¿Sí? O sea, que sientas gratitud, que sientas alegría, que sientas entusiasmo, ¿sabes? Que sientas tranquilidad, que sientas paz. ¿Cuáles son esas cosas que haces
en tu día a día que te generan positividad, ¿sí? El segundo es de qué manera, se le llama compromiso, ¿no? De qué manera estás comprometido con tus propios recursos, con tus propios talentos, ¿sí? De manera que los pongas en marcha todos los días y que los involucres en cada cosa que tú haces, ¿sí? El tercero son las relaciones positivas. ¿Qué tanto estás rodeado de gente que te nutre, de gente de quien aprendes, gente que te hace sentir valioso, gente que comparte tus valores, gente que te hace tener una sonrisa en el rostro, ¿sabes? El cuarto elemento es el sentido y significado. ¿Qué tanto en tu vida has encontrado algo que te da ese sentido, algo que te da ese significado, que te hace sentir que estás aquí en el planeta por una razón y que tienes una misión que cumplir desde tu lugar, ¿sabes? Por Sí. chiquito o grande que sea. Y finalmente, el sentido del logro. ¿Qué tanto en tu día a día tú estableces metas, objetivos para ti mismo y sigues trabajando en ti y vas teniendo este sentido de desarrollo, de crecimiento, me propuse un objetivo y lo logré, ese sentido de no estoy estático, sigo avanzando. Entonces, desde la teoría del bienestar, estos 5 elementos, cuando podemos tener estos 5 elementos identificados dentro de nuestra vida y trabajándolos dentro de nuestra vida, podemos tener un bienestar subjetivo muchísimo más estable. Sin embargo, hay personas que podrían darle prioridad a 3 de esos 5 elementos. No necesariamente tengo Tienes que que tener cumplir con los todos. 5, pero a lo mejor algo que, si esto viene del autoconocimiento, ¿sí? A lo mejor algo que a mí, Chuchito Gómez, me llena es estas relaciones positivas, ¿sí? Y este sentido y significado, saber que lo que yo estoy haciendo está impactando positivamente a las personas. Y para Juanita Pérez, a lo mejor puede ser este sentido de logro, de que me propongo algo y lo logro, me propongo algo y lo logro. Y donde pongo el dedo, ahí pongo la bala, ¿sabes? Para cada uno de nosotros es diferente. Entonces, desde mi perspectiva, la tarea de los padres de familia es ayudar a que cada uno de sus hijos se conozca lo suficiente como para poder definir qué es, atrás de qué voy a ir, ¿sabes? O sea, qué es lo que a mí me hace sentir bien. Estar rodeado de personas que me llenan, ponerme una meta y lograrla, hacer algo que tenga un impacto social, ¿sabes? Eh, Hacerme consciente de mis talentos, de mis recursos y ponerlos en marcha para mis propios objetivos. Y yo creo que hay que aumentarle, después de todo lo que hemos hablado este día, esta parte y entender que no todos tienen la misma capacidad emocional, entendiendo que lo importante es lo que ellos pueden desarrollar en un lugar seguro, con límites que ellos se deben de llegar a poder poner para que no pasen, ¿no? Los insultos, no se compren, no se pongan el saco de los insultos o de las situaciones que puedan llegarlos a lastimar emocionalmente por medio de otras personas, como el narcisista, ¿no? Y poder identificar y decir, entiendo que la persona que tengo enfrente no tiene la capacidad emocional, padece de sus facultades emocionales, padece de sus facultades mentales, tiene un problema, etcétera, y llegar a ese entendimiento de la otra persona, entendiendo, comprendiendo, asimilando y aceptando que él es dueño de su propio mundo, es el centro de su propio mundo y que de ahí lo que puede hacer es aceptar, y no por aceptar quiere decir que vas a soportar o vivir con la otra persona, ¿no? Es aceptar que la otra persona tiene esta condición, ¿no? Este trastorno de personalidad, y poder decir, te respeto, entiendo tu jerarquía, entiendo la jerarquía porque tú eres mi papá, tú eres mi mamá, entiendo que dentro del sistema familiar existes, pero decido separarme por mi propio bien, ¿no? Porque emocionalmente a mí me afectas. Y no quiere decir eso, ¿no? O sea, no es perdonar o aceptar a la otra persona como es, no es aguantarla, es solamente entender la situación y poder irte en paz, poder voltearte y decir, te agradezco que haya sido mi mamá, te agradezco que haya sido mi papá,
y yo decido irme hacia otro lado, hacia otro camino, en donde no me lastimen todas tus balas, porque por el amor que te tengo, por la importancia de esta jerarquía, me duele, ¿no? Y no tienes por qué aguantar, ni siquiera tus padres. Sí, desafortunadamente, como decíamos, puesto que un narcisista no va a buscar ayuda y no va a buscar cambiarse, lo mejor que puede hacer una persona que está siendo lastimada constantemente por una persona con este trastorno es alejarse. Es alejarse. Bueno, pues a lo mejor es mi mamá, a lo mejor es mi papá, a lo mejor no lo voy a dejar de ver por siempre, pero Limitas limito las esas visitas, interacciones a, ¿no?, a eventos específicos. tomando en cuenta que todo lo que diga no tiene que ver No contigo. tiene que ver con, claro. Y entonces, lo que decíamos, o sea, poner estos límites de autocuidado. Ahora yo me cuido a mí y elijo alejarme. Buscando tu bienestar, tomando en cuenta estas cinco puntos de bienestar, que bien lo decías tú, Sam, y que creo que es muy, muy valioso para todos ustedes. Y qué clase, qué fregón, ¿no? Qué bonito, ¿te gustó? Sí. Esta es una chulada. Chicos, no se pierdan el próximo podcast, nuestro próximo invitado. Es maravilloso. Compartan este video porque vale la pena que mucha gente lo escuche para que tenga las herramientas y sepa por dónde empezar, ¿verdad? Exacto. Sam, ¿en dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como Help a Mamón. Me pueden encontrar en Facebook con mi nombre completo, Samantha Barocio Rocha Oficina. Y me pueden encontrar en WhatsApp en el 55 1473 51 25. Esto ha sido una delicia y pues no queda nada más que decir que el tip más importante que siempre doy, déjense ayudar, porque pues nada más, aquí está toda la información, nada más es momento que ustedes pongan en marcha todo lo aprendido, porque es hora de hacer que las cosas pasen. ¡Chao! ¡Adiós!